Ahí está. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hoy vamos a hablar si Dios es tres, si Dios son uno, o si existe la Trinidad o la unicidad. Vamos a leer Juan 1, 6, dice así. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Acá vamos a leer que hubo un hombre enviado de Dios. ¿Quién fue? Te lo dice, el cual se llamaba Juan. Entonces, Juan el Bautista fue enviado de Dios, no fue enviado por Jesús. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿A quién tiene que dar testimonio Juan, el enviado de Dios? A Dios, a quien lo envió, o a la luz, te lo dice, a la luz. Entonces dice el siguiente, a fin que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Esta luz fue Jesucristo, el ungido del Señor, el Cordero que quita el pecado, no fue Dios. Entonces acá no podemos decir que la Trinidad o la unicidad participó, o que Jesús envió a Juan el Bautista a predicar sobre él, porque Juan el Bautista no vino a predicar que lo envió, que fue Dios, para que predique o dé testimonio de él la luz, porque él no era la luz. Ahora, en Juan 17, 3 dice así. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué era Jesucristo? Un enviado. No era Dios, ni la Trinidad, ni la unicidad, no era el Padre encarnado en Hijo, no era una manifestación de Dios, sino el enviado de Dios. Ahora en Filipenses 2.9 dice así, por lo cual también le saltó, no, Filipenses 2.9, por lo cual Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vemos en Filipenses 2.9 dice, por lo cual Dios también le saltó hasta lo sumo. ¿Quién exaltó a Jesús? Fue Dios, no fue Jesús. Y le dio un nombre que esté sobre todo nombre. ¿Quién le dio este nombre que esté sobre todo nombre? Fue Dios, no Jesús se lo dio a sí mismo, un nombre sobre todo nombre. El versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En la concepción de María, el ángel dice, y a David, a José también le dice, el santo ser que nacerá se le llamará Jesús. Su nombre es Jesús. Ahí el Padre envió al ángel para que diera testimonio que este bebé o este nacido Salvador se le llame Jesús. Ese es el nombre que dio el Padre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, al confesar que Jesucristo es nuestro Señor, con esta gloria la recibe el Padre. ¿Quién es? El Dios Padre. No dice que hay tres dioses o Jesús sea Dios. A ver quién entró. Aje, Ageo. Buenas ¿Quiere tardes. decir algo? Buenas. Entonces tú defiendes la postura unitaria o unicitaria. No, 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 yo la unitaria. No creo que el Padre se manifestó en Hijo, como creen los unicitarios. Wow. Buenas, buenas, mi pequeño saltamonte. ¿De qué tema estáis hablando? A ver si se ve. La Trinidad y la unicidad. Si Dios son En- tres o uno. Es manifestado en tres. ¿Y tú, en cuál de los dos tú te defines? En ninguno. Jesús nunca dijo ser Dios. Jesús fue un enviado de Dios. Entonces no se le puede Entonces tú explicar eres, la Trinidad ni la unicidad. entonces tú eres trinitario. No, unitario. Ah, entonces por eso tú eres, digo, unicitario. Tú eres de los Jesús No, solos. no. ¿Cómo es eso? No Je- entiendo, pues. Bueno, unicitario cree que el Padre se manifestó en Espíritu Santo y en el Hijo, que el Hijo es el Padre. Ya, Eso creen los unicitarios. ya, Y ya. los ¿Tú en qué unitarios, crees, digo? por eso, en el unitario, no unicitario, unitario. El unitario dice que Jesús no es Dios, que es un enviado, que es un hombre. No es el Ah, entonces tú Padre. eres
Entonces tú eres trinitario, eso digo, tú eres trinitario, No, entonces. no. Padre. Trinitario es que Dios son tres personas. ¿Cómo en tres personas? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Que este Dios, que es el Hijo, murió en la cruz y que en la cruz mataron a un Dios. Eso creen los trinitarios. Que Dios murió en la cruz. Ah, no, pues estás mal, hijo mío. Los trinitarios ¿Tú no qué creen que eres? Dios murió en la cruz, pues. ¿Tú Yo qué soy eres, Maki? trinitario, pues. Bueno, ¿Jesús es Dios? Trinitario. ¿Jesús es Dios, Maki? Jesús es, no el Hijo, pues. ¿Cómo va a ser Dios? No, Dios no. Hijo, sí, Entonces, pero no. entonces no sos trinitario. Porque los trinitarios dicen que la esencia de Dios la tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Tú qué clase de trinitario sos? No. Así que me cogiste de nuevo. Yo lo único que sabía es que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los otros creen que el mismo Padre bajó a la tierra en el Hijo, y así. Eso yo hasta donde entendía. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Por eso no, pues el Espíritu Santo es la fuerza de... la fuerza que... como... ¿Cómo te lo explico? El Espíritu Santo, como en el libro de Mateo, en el bautismo, dice que bajó Sí. en forma de paloma, dice, pues. ¿Sí? Entonces, pero ahí ven la Trinidad, los trinitarios, ¿sí o no? En el bautismo de Juan, a Jesús. Perdón. En el bautismo de Juan, los trinitarios dicen que ahí se presenta la Trinidad, Padre y Espíritu Santo del Hijo. Sí, sí. No, no es que dicen, se presenta, sí. Ahí sí, como lo entiendan, ahí sí no sé. Como ya ahorita pero veo otro tipo de unicidad. yo tengo un universitario, a John Montero, no sé si lo conoces o lo viste en su vivo. Él está No, predicando yo que no Jesús conozco. es Dios y viene este año. Este año viene No, Jesucristo. no, Jesús no es Dios. Por eso, este unicitario No, está diciendo que el Jesús pobre es está Dios. chiflado. Ah, no, no, pero No, ese pero- es el unicitario, dice eso. Sí, sí, por eso, ese es unicitario. Yo no soy ese unicitario, soy Ah. unitario. Esa es la diferencia. Oiga, ya salió tres, entonces ahorita es unicitario, unitario y trinitario, entonces ya hay tres, entonces ahorita ya. Yo creía No. que solo había dos. No sé si conoces la diosa madre. ¿Conoces la diosa madre? De Corea Una del Sur. chinaca desparramada que anda. Sí, sí, he visto que anda Bueno, por acá. Bueno, algo así. estos creen que Jesús es Dios, como los unicitarios, que este chino que salió coreano que salió en el sur era Jesús y esta se casó con la diosa madre y que esos dos son Dios. Existe un Dios madre y un Dios padre. No, pero esos Digamos, son chiflados ya trinitario, saqué. unicitario y una diosa madre, te la meten de paso. No, a la diosa ya saquémosle, porque ese no cabe. Bueno, ni pero para hay un chiste. muchas denominaciones, no, es los Ah, tres, claro, cuatro, sí, cinco. sí. Sí, El sí, musulmán, sí, no sí. sé, el mormón también te puedo sacar. Mm. Lo que yo aquí puedo aportar es, mis queridos amigos, yo ya me he leído más de 10 veces la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, y Dios dice así en el principio, dice: por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y ya no serán dos personas, sino serán una sola carne. Entonces, el día que nosotros entendamos de qué unidad está hablando en ese mandamiento de Dios a la pareja, ahí nosotros vamos a entender de qué unidad es entre el Padre y el Hijo. En eso yo puedo aportarles, mis amigos, y sigan adelante en su programa. Amén, amén. Ageo, ¿qué piensa de eso? De que lo dijo recién, Maki. Bueno, un ratito. Bueno, acá tengo el texto. Dice así, Marcos 10:4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces vemos que Jesús está confesando, esta respuesta de Jesús, Mateo 10:5. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Entonces, ¿quién los hizo? Esta creación del varón y hembra, lo hizo Dios. No dice Jesús que yo los hice. Ahora en Mateo 19 también lo vemos. 19, versículo 4.
Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ¿Qué tenían que Jesús que dijo? ¿No leyeron lo que fue en el principio? Que el que los hizo varón y hembra los hizo. Está hablando en singular, no en plural. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces, esta creación que Dios hizo, que no se atribuye a Jesús que lo hizo, sino Dios, no lo separa el hombre. ¿Quién lo hizo? Dios, dice Jesús. No, Ahora, no, mi dice acá, amigo, tú no entiendes. Discúlpame que no, te no, corte. Jesús No, mintió. Jesús no, mintió no, cuando escucha, dice escucha. el que los hizo Déjame. o dice el que No, yo no, hice. es que tú. No, pero ¿quién Es que mintió? tú no ¿Jesús o entendiste. vos? Pero escucha, hijo A mío, ver, entiende, entiende. tenés 2 minutos. Yo sé que tú tienes buenas intenciones de interpretar, pero el texto es a lo que yo me referí es a la unidad entre el Padre y el Hijo. Algunos tienen aquí una mala interpretación de los que vuelvo y repito, del que el Padre dice que bajó a la tierra y se manifestó en el Hijo. Entonces para ellos es este mensaje, porque dice que Dios unió y lo que Dios unió llegan a ser una sola carne. Entonces, ese es eso, a mi amigo, que le estoy queriendo explicar más, no de que quién creó, si Jesús o creó Dios, sino de la unidad, mi hermano. Quería que entiendan es cuál es la unidad entre el Padre y el Hijo, no es la misma persona. A eso me referí con ese texto, mi querido amigo. Siga adelante. Bueno, pero acá no vemos que Jesús haya participado en el principio en esta creación. Ahora, ¿quién subió? Jesús López. A ver. Hola. Hola, ¿Sí? buena. ¿Se me Hola. escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, lo que yo podía aportar ahí es que Jesús y el Padre eran uno solo, eran el mismo. ¿Qué opina? Es que por eso Pero yo ¿en qué, acabo de... pero ¿en qué texto, momento pues, fueron porque- uno? Sí, aquí lo dice. ¿Dónde? Ya, ¿dónde estaba ahí, Sofía? Ya, un Juan momentico. 17, 20. 20. 21, Juan 17, 21. Busquen Juan 17, 21. Pero usted, mi querido hermano, usted tiene que leer desde el 1, pues. ¿Cómo va a leer el 21? Léale No, desde pero léelo, Juan. léale Juan, pero desde el capítulo 1 hasta el Bueno. 21, mi amigo. Léalo todo. Bueno, van a esperar porque no tengo para hablar. Dice Juan 17:1. Estas cosas oró Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Quién le da vida eterna? El Hijo mediante el Padre. Y el 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuándo envió el Dios verdadero, el Padre, a Jesucristo? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo? Jesús. Sigue. Bueno. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la gloria que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He ¿Antes de que el manifestado tu mundo qué? nombre. ¿Antes de que el mundo qué? ¿Mundo fuese? Estaba Jesucristo, existía antes de que el mundo fuese. ¿De qué mundo está hablando acá? Del mundo, de este mundo que estamos. Antes de Del que el mundo. mundo fuera, ya Jesucristo No. ¿Del existía. mundo o de cualquier mundo? No. No, tiene que definirme en qué mundo está hablando Jesús. Porque A acá ver, no dice Este que estaba. mundo, porque él está hablando aquí en la carne, en la tierra. Pero- Jesús le está hablando en la tierra al Padre. Vamos a leerte Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿A qué mundo Exactamente. envió Dios? No, pero Exactamente. ¿a qué mundo envió Dios al Hijo? A este mundo A los- terrenal. ¿Pero a quién? ¿A los judíos, a los romanos, a los chinos, a los No, al rusos? mundo en general, al mundo, al No, planeta no, pero- Tierra, al mundo. ¿Dónde dice eso? Ahí dice antes que el mundo fuese. No, pero está hablando Pero del es que mundo está mal tu judío. pregunta. ¿Por qué está mal tu pregunta? No. ¿Por qué? Porque No, en el 10 dice, ¿cómo ¿no? que el mundo Que judío? habitó entre nosotros. Claro, ¿Entre Jesús quién habitó habitó? entre nosotros. Claro. Pero, Entonces, ¿tú cómo te vas a referir a qué mundo? Tú tendrías que decir a qué país.
Claro. Pero el Claro. mundo es el mundo del pueblo, el conjunto de la nación. No, Ese no, mundo no, está no, no, hablando. no puedes confundir mundo Pero Pero tú me tienes que con demostrar nación. dónde Jesús se presentó a los chinos, a los coreanos, cuando vino en carne. No, Tú pero no es me que tienes a un Jesús predicando en China, en no, porque América, Jesús utilizó al en pueblo Asia. de Israel para traerlo al No, mundo y después mandó a los apóstoles. Jesús le dio la potestad a los apóstoles a que fueran a predicar en todo el mundo. dos veces mandó a predicar Jesús al No, mundo y al el mundo. Dios Padre mandó a Jesús al mundo. Nació en el pueblo de Israel, en Judá, él es judío, y Jesús manda a sus apóstoles a que fueran a predicar a todo el mundo. Por eso llega la predicación hasta aquí, hasta donde estamos ahorita. No fue porque Jesús vino para acá, para Latinoamérica, o fue para China, o fue para... No, Jesús no fue para ninguno de esos lados. Él mandó la predicación con el Espíritu Santo. Vamos a ver si está esto conforme a tu doctrina que predicó Jesús o Jesús mintió. Mateo 15:24. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Dónde le envió Dios? Al ¿Quiénes mundo, son a las los chinos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Las 12 tribus, cuando Las 12 David tribus. pecó, Sí. Salomón también pecó, y ahí se Y dividió el reino después a cómo se 12. regó y cómo se regó el No, no se cristianismo re- en el mundo. No se regaron el cristianismo en el mundo, estaban ahí, el mismo Jerusalén, estaban los samaritanos, sí, Está bien, pero ¿cómo llegó el cristianismo aquí donde estaban los indígenas? Por decirte, en México habían puros indígenas. ¿Cómo llegó el cristianismo ahí? porque cuando ellos no lo recibieron, a los que le recibieron le dio potestad de ser hijo de Dios. Entonces, cuando estos No, judíos, llegó el porque padre llegó. mandó a los hijos perdidos de la casa de Israel, estos lo No, negaron, el entonces cristianismo, Jesús, el no, pero, cristian- ya, dame hablar. El cristianismo a llega ver, a América, aquí. ¿Tú eres mexicano? no, ¿De dónde eres? Argentina, Con ese acento argentino. Argentina, sí. Bueno. ¿Cómo llegó el cristianismo a Argentina? Yo te pregunto, ¿Quién lo trajo? ¿Jesús predicó el cristianismo? Claro, ¿En qué versículo voy a encontrar Jesús predicando el cristianismo? Jesús, ¿cómo se llaman los apóstoles? ¿Cómo se los llamaron? ¿Judío? No, eran judíos, los llamaron ¿Sí? cristianos. Cuando estuvo con Jesús, ¿se le llamaron cristiano? Sí, señor, Hechos de los apóstoles. ¿Hechos viene antes de la muerte de Jesús o después de la muerte de Jesús Hechos? Sí, pero ¿por qué le llamaron Pero vos me cristianos? tenés que decir en la doctrina de Jesús que él predicó el cristianismo. Para decir ¿Pero por qué que le mandó llamaron a predicar el cristiano? cristianismo. O que él era cristiano. ¿Dónde Jesús Porque dijo yo creía- soy cristiano? No, lo que pasa es que Jesús es Cristo. Entonces a ellos se les Pero- llama cristiano, porque son seguidores de Jesucristo. También le llamaron secta de los nazarenos. También aquí llamamos No, secta de pero los nazarenos. eso es otra vos cosa. Estamos hablando de en los tiempos cristianos. de Jesús, tú me dices que Jesús predicó el cristianismo, no me puedes mostrar cuando Jesús vivió No, predicando el cristianismo. Pero cuando él vivió, se le Jesús llamó fue secta Cristo. de los nazarenos. Entonces, si vos me estás diciendo que se le llamó ahí secta de los nazarenos cuando estuvo vivo, entonces tenemos que llamarnos secta de los nazarenos. ¿Quién predicó el cristianismo? No, ningún apóstol predicó el cristianismo. Ya te lo Los dije, Jesús apóstoles le era llamaron judío. primero cristiano. Ellos- Ser discípulo de Jesucristo es ser cristiano. ¿Y por qué le llamaron secta de los nazarenos? Si eran sus discípulos. No, Y no se pero lo es que llamaron. eso ya es otra cosa. No me No, confunda. pero vos me tenés que dar tu fundamento según la doctrina de Jesús. Ahora, si querés, te leo lo que dice el cristianismo. A ver. Cristianismo, creo que estaba en Antioquía. A ver. Antioquía. Salvador, ¿qué postura tienes tú para poderte entender? Porque En lo veo que predicó o sea, Juan. No, te claro, pregunto, porque- ¿qué postura sí, tienes tú, no? Históricamente hablando, ¿no? ¿Qué postura tienes tú? La que predicó Jesús. No, por eso te pregunto, ¿qué postura tienes? Si es la que Lo que me predicó, enseñó si es Jesús. la que predicó A ver, Jesús, a eres ver, a ver, cristiano. por eso te Sí. pregunto, por ejemplo, ¿no? Hay, por ejemplo, no hay una postura arriana, la de Obneto, la de Praxias o la de Sabelio. ¿Qué postura, No, o sea, eso- más o menos? La postura de él es Ninguna, moderna, la que ella predicó y- Jesús.
La de edificado Selby. sobre el Pero ¿cuál es fundamento de esa? apóstol y ¿Cuál es esa? profeta. ¿Cuál es esa? Bueno, te la leo. Juan La 17:3. del predicador Esta es la vida Selby. eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Jesucristo predicó Ya. Trinidad, unicidad? ¿Sí o no, José? No, claramente no. Vemos que en la Bueno, Biblia entonces, no ¿cómo vas a encontramos. decir qué doctrina, si esta Escúchame, doctrina trinitaria, unicitaria, no está en la Biblia? escúchame. Sí, Claro, no, la escúchame. doctrina. Pero mira, escúchame, López. Claro, exactamente. En la Biblia no encontramos la palabra unicidad, ni unitaria, ni trinidad. Claro. Muy cierto lo que dices. Por ejemplo, también no encontramos la palabra Biblia tampoco, ¿no? No encontramos Exacto. la palabra también omnisciente y omnipresente. O tú le encuentras esa palabra. Por eso te pregunto, ¿a qué doctrina tú más o menos, a cuál de ellas te apegas para poder Mira, entender? la pregunta sería, ¿tú crees que Jesús nació por el Espíritu Santo o por un acto sexual de José y María? No, ese es hablar una herejía, pues. No, Fue o sea, obra la del pregunta Espíritu es Santo. el anfitrión. ¿Cuál es tu postura, anfitrión? Lo que dice la Escritura, que fue obra del Espíritu Santo. Ya, te voy a una Ya. pregunta para dejarte seguir. Mira, ¿tú crees que Jesús es Dios? ¿No? Ah, ya tú eres arriano, listo, sigue. Jesús dijo que él era Dios, José. Sí, José. Pablo lo dijo. No, pero José, Jesús no. Por eso sigue nomás, sigue. Bueno, sigue. José no se me va a afirmar nomás, si sigue. Jesús negó cuando dice No, que el único claro, o Dios sea, te hice verdadero la es el pregunta, Padre. termina con López y de ahí vamos conmigo, bueno. para poder López. escuchar, porque sea más interesante. Ajá, Para eso. dígame. Bueno, te voy a leer Hechos 11:25. Después fue Ajá. Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, Exactamente. en Antioquía con Bernabé y Pablo. No fue. Espera, me están llamando, a ver. Hola. Bueno, se les llamó cristiano como un apodo en Antioquía, porque ya estaba predicando Pedro, estaban predicando Esteban, estaba predicando Santiago, estaban los apóstoles predicando y ninguno de ahí predicaba el cristianismo. Acá en Antioquía, en Hechos 11:26, vemos que se les llamó a los seguidores de Jesús cristianos, no ellos que se Sí, autonombraron sí, cristianos. pero ¿qué predicaban los cristianos? ¿Qué cristianos? Los apóstoles, ¿qué predicaban? Judaísmo. ¿Cómo que judaísmo? ¿Eran judíos los apóstoles? No, Los predicaban. apóstoles. Ellos eran judíos, pero fueron llamados ¿Pero? cristianos. ¿Qué ¿A qué predicaron? apóstol? Ellos predicaron lo que Jesucristo les enseñó. ¿Y Jesús enseñó Sí. cristianismo? No, ellos predicaron No, lo entonces- que Jesucristo enseñó. Escúchame, ya va. Ellos Pero no, predicaron pero vos lo me que estás Jesucristo diciendo que enseñó. predicaron cristianismo en los apóstoles. El No me estás dando Evangelio, ningún la buena pasaje nueva. bíblico de Jesús Ah, predicando el cristianismo. Hechos 1:8, Hechos 1:8. A Tú ver, dijiste, Hechos 11:26. sigue. Jesús, ¿qué? ¿Qué pasó? Dime. Yo pensé que estaba hablando con José. No sé, José dijo un versículo, no sé si habló acá. Habló Sí, con sí, alguien. él dijo el mismo versículo que el 26. Pero sí, a ver, vamos a estar así. Vamos a hablar en este término. Si tú eres seguidor de Milei, a ti te ponen el apodo de Milei. ¿Cómo le dicen a los seguidores de Milei en Argentina? El león, el peluca. Los seguidores, yo estoy ahorita aquí en Colombia. Yo soy venezolano, estoy en Colombia. A los seguidores de Petro le llaman petristas. Y ellos hacen lo que Petro les enseña. Los apóstoles siguen a Jesucristo. Cristo. Por eso le ponen el nombre cristianos. Lo llaman por primera vez cristianos. Que van a predicar ellos lo que Jesucristo les enseñó. ¿Qué les enseñó Jesucristo? El bautismo, que ya no es como antes, sino que es por medio del Espíritu Santo, que ya el bautismo es, la circuncisión era antes, y ahora no es circuncisión, sino que es bautismo o tú estás circuncidado. La circuncisión se le dio al pueblo judío. Ok, Ahora, en tú el eres nuevo- judío. Pero Tú eres escuche, judío. ahora en el nuevo pacto, la circuncisión es espiritual, no es física. Exactamente. Somos hijos de Abraham Entonces mediante la Jesucristo. promesa. Exacto, ¿Pero qué Jesucristo somos trajo todavía? su propio mandamiento. No, ¿dónde dice? Claro. ¿A quién circuncidó Jesús? A nadie. Él se circuncidó porque tenía que cumplir Pero- la ley del Antiguo Testamento.
Bueno, cuando él empezó a predicar, ¿mandó a circuncidar? Dijo, No, no, él mandó a ahora estoy bautizar. predicando mi Él mandó a doctrina, no se bautizar y circunciden por los eso, judíos. Ajá. exacto, él mandó a bautizar y por eso los apóstoles bautizaban. Ya los apóstoles no se circuncidaban, porque ya no eran judíos, sino de nacimiento, pero de doctrina eran cristianos. Así es. A Jesús se le llamó secta de los nazarenos, no se le llamó cristiano. Cristiano lo vas a tener con Pablo y Bernabé mucho tiempo después de la muerte de Jesús, en Antioquía. Claro, pero ¿por qué? Pero la Porque le doctrina llaman de ellos cristianos, porque son era seguidores secta de de Nazareno. Jesucristo. Porque son seguidores de Jesucristo, por eso a ellos le llaman cristianos. Porque los que siguen a una persona le llaman, dependiendo cómo se llamara la persona. Si él era el Cristo y ellos son cristianos porque eran los seguidores de Jesucristo. Ya te expliqué que los seguidores de Petro aquí le llaman petristas. Pero no tiene nada que ver que sean colombianos, chilenos, ecuatorianos, judíos, griegos, israelitas, no tiene nada que ver. Solamente que como eran seguidores de Jesucristo, Cristo, entonces son cristianos. Por eso se les llaman los primeros cristianos, porque predicaban todo lo mismo que Jesús le había enseñado. Por Pero eso ahora Jesucristo en la cruz cuando muere dice, todo está consumado, porque ya Él cumplió la ley. ¿Sí? Por eso Él muere y cuando resucita viene una nueva ley. Eso está en Gálatas 4:24. ahora yo te pregunto, cuando Jesús, Jesús, le llaman secta de Nazarene, ahí no, ese apodo no te conviene a vos. Pero ahora, tiempo después, unos paganos le llaman a Pablo y Bernabé cristiano, tú adaptas ese apodo que recibe de los Pero paganos ¿dónde dice, para decir dónde que dice? Jesús preguntó el cristianismo, esa es tu doctrina. Pero no No, vas a dame el encontrar a texto Jesús donde, o los apóstoles predicando el cristianismo. Y la dame el escritura dice, texto. edificado sobre el fundamento de apóstol y profeta, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Si vos me tenés a Pablo y me tenés como principal piedra de fundamento a unos paganos que llamaron a Pablo y Bernabé gentiles para predicar el cristianismo, algo que Jesús no predicó, está siguiendo otra doctrina, otro mandamiento. Eso no aplica a los seguidores de Jesús, porque a ellos se les llamó secta nazareno. Ahora los que estaban en Antioquía, un pueblo gentil, vino unos paganos, los vino que se juntaron y se les llamó cristiano. ¿Tú quieres adaptar ese apodo que recibieron de paganos para llamarte cristiano? Pero No, pero es que, no hay en la pero religión de que, Jesús predicando cristianismo. Eso es pero, lo que pero voy. Jesús mandó a bautizar, Sí, ¿sí? ¿Y por qué no mandó a sí. circuncidar si era judío? Porque se circuncidaban, eran gentiles, ya te dije, fue a los judíos, estos judíos se circuncidaban al octavo día. ¿Cómo va a mandar Ajá. a los judíos a que se circunciden si ellos eran judíos? Ellos sabían que se tenían que circuncidar. Por eso. ¿Por qué no lo manda a circuncidar? Porque eran judíos. Ellos ya sabían, sus padres ya les enseñó a circuncidar. Y Ellos no se tenían que circuncidaban. Se sí, circuncidaban. y Jesús fue circuncidado, sí. Ajá, Jesús. Pero Jesús después no dice vayan y circunciden a todos. No, él no dice eso. Porque ellos son Él dice judíos. vayan y bauticen. ¿Sí? ¿A Y quién hagan bautizaban? discípulos. A ver, te lo Ah, leo, ¿no? ¿A pues quiénes Juan 28, 19 creo que está. Sí, sí. Oh, este, claro. 18, Jesucristo le 19. da una orden. Una orden. Él no dice vayan a circuncidar a todos, a los niños y a los que nazcan. No, él dice vayan y bauticen a todos. ahí te lo leo. De nuevo. Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿a qué fue enviado Jesús? A los judíos. Tú me estás diciendo, a estos judíos que son ovejas perdidas de la casa de Israel, que se circuncidaban al octavo día, Jesús le tenía que volver a reclamar, ¿por qué no te circuncidan? A sus hijos o ellos. Ahora, a los otros judíos que Jesús predicaba, ¿por qué no lo predicaba los 10 mandamientos? Si ellos ya sabían los 10 mandamientos. Jesús no vino a predicar algo que ellos ya sabían. Por eso no dice, acuérdate de los 10 mandamientos. No, Acuérdate de pero, circuncidar, porque eran no, pero los judíos. 10 Jesús vino a las mandamientos, ovejas perdidas de la casa de Israel, a judíos. sí, pero los No le 10 puedes predicar mandamientos, ¿qué? los 10 mandamientos, Jesús se los ¿Sí? dijo y se los dijo ¿Sí? actualizados. ¿Sí? Porque esos son Claro. nuevos, viejos. Los 10 No, esos son mandamientos. nuevos.
¿Qué? ¿No matarás? ¿No hurtarás? No, ¿Honra a padre ahí y Jesús madre? te lo ¿Son nuevos o dice. viejos? Son viejos, ya tú vas a ver, son nuevos. Son ¿Cómo nuevos? nuevos. ¿Va a tener un Sí. mandamiento nuevo de Jesús que no esté en Ah, la bueno, Torá? está bien, ya va, dame chance. Yo se los digo. Mateo 5:20. ¿Encontró? ¿Sí encontró? ¿Sí? Acá está. ¿Qué dice ahí? Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que lo de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Siga, siga. ¿En qué versículo entonces? El 21 sigue. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y Ajá. cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera Ah, que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fauto quedará expuesto en el infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. ok, escucha el 27. Ya escuchaste el 21. Ahora el 27 te ¿Sí? dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Eso fue en el pasado, esos son los antiguos, ¿verdad? ¿Sí? Esos son el decálogo en Éxodo, Éxodo 20. Ahora, pero mira lo que dice Jesús. Pero yo les digo, ¿sí? Escuchaste que se dijo, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio en su corazón. Entonces él dice, yo les digo, ustedes escucharon que se dijo, pero ahora yo les digo. ¿Sí ves? ¿Sí? Ahora Está en tienen que... Éxodo. Ahora te lo leo donde está escrito en la Torah esto. Sí, claro, Éxodo 20, no, yo sé 17. dónde están, yo sé No dónde están. codiciará la casa de tu prójimo, no Exacto. codiciará la mujer de tu prójimo. Pero ahora Jesús trae algo más perfecto, como te lo Pero digo. codiciar es adulterar o Ah, desear. Codiciar, ¿qué para ti codiciar? ¿dónde dice? Éxodo 20, 17. Codiciar, claro, adulterar. Codiciar y adulterar es lo mismo. Claro, porque no es lo mismo. No codiciará la Codiciar una casa de mujer tu es prójimo. diferente a ¿Tú piensas que el adulterar. hombre va a codiciar, va a tener relación con la casa? Cuando dice No, no pero es que codiciarás. aquí, no, Pero pero entonces aquí tú no le Jesús, puedes poner este significado que es nuevo si codiciar no significa adulterar. Tú le estás dando una interpretación a la palabra codiciar. no, pero es que yo no Tú estoy diciendo dijiste recién que codiciar. codiciar es adulterar. Entonces cuando No, te pero es que dice yo no estoy no diciendo codiciarás la casa codiciar. de tu prójimo, significa no No, no, tendrás no, no, relación con la ese es casa de tu otro prójimo. texto. No, ese es otro No, pero es el texto. mismo, Éxodo 20, 17, es el mismo, te lo leo, si lo entero. No codiciará la casa de tu prójimo, no No, pero es que codiciará la mujer eso, de tu prójimo, Éxodo ni su 20, siervo, ni su 14. criada, ni su buey, ni su asno, ni su casa No, alguno de ese tu es prójimo. Éxodo 20, Y si- 14, el 14, el 14. El 14, ¿dónde estás? No cometerás adulterio, Ahí está. ¿sí? Pero yo estoy No hablando de cometerá Éxodo 20, adulterio. 17, no Éxodo Y 20, ahora, 14. y ahora Jesús le dice, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio. No hace Y yo falta te cometer digo, adulterio carnal, sino con solo el pensamiento de una mujer ya comete adulterio. O sea, Jesús lo que le está trayendo es algo más perfecto de lo que se hablaba en la ley. yo te lo dije que esto lo que dice de, no, bueno, no, bueno, lo que dijiste vos recién, te lo dije en Éxodo 20, 17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces está hablando del pensamiento de codiciar la mujer de tu prójimo. Esto no es nuevo, es de la Torá, está en Éxodo 20, 17. Tú me estás No, hablando no, de Éxodo 20, claro. 14.
Éxodo Claro. 20:14 y Éxodo 20:17 son dos cosas diferentes. Me dijiste que codiciar es adulterar, pero ya lo tenés en Éxodo 20:14. Entonces estás hablando dos veces que codiciar significa adulterar y en Éxodo 20:14 también significa adulterar. No, Está pero es que dando aquí, el significado de codiciar, adulterar y no dice así el texto. no, porque aquí en Mateo 5:27 te dice que vas a hacer algo mejor de lo que era el adulterio. O sea, tienes que, aquí Jesús lo dice fácil. Pero eso Si no aplica se, en si no Éxodo se 20:17, propone, aquí, no, el 20, 5:20. Yo les digo, ¿no? escucha, Mateo 5:20. Yo se los digo, si no se proponen algo más perfecto que de los fariseos o de los maestros de la ley, ¿quién eran los maestros de la ley? Los Los judíos. fariseos, los sacerdotes. Los ¿Sí? No, judíos. no, tenés sacerdotes y fariseos. Ellos sabían escribir y leer. Eso es lo que enseñaban la ley, no Ok. los judíos. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía? Si no se proponen algo más perfecto que lo que enseñaron allá en los 10 mandamientos, no entrarán en el reino de los cielos. Él lo está diciendo. Y después dice, no matarás. Ustedes han escuchado que se dijo en sus antepasados, no matarás. El homicida tendrá que enfrentar un juicio. Pero yo les digo, Jesús, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado a un tribunal. Ahora ya no es necesario matar. Ahora con enojarte ya estás faltando a la palabra. Ya no hace falta que mates a nadie. Enojarte con tu hermano ya es como matarlo. Él te está diciendo, harás algo más perfecto. Por eso te estoy diciendo que Jesús renueva los mandamientos, los pone más perfectos. Eso es lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo que Él los cambió. ¿Cómo se dice? Los perfecciona. Porque primero te dice, se han escuchado lo que se dijo, bueno, allá dijeron esto, pero yo te digo esto. También dijeron han escuchado que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Bueno, yo les digo y dice que si alguien los viene a quitarle la túnica, si alguien te da una cachetada, ponle la otra mejilla. ¿Sí me entiendes? Antes se decía ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dice, no, ahora no es así. Yo te digo, si alguien te da una cachetada en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que te estoy queriendo decir. No, no te estoy diciendo más nada. ¿Qué te parece? Cuéntame, a ver. Sí, yo te expliqué que mira una mujer con codicia adulterado, eso te lo tenés en Éxodo 20:17. Ahora te leo Mateo 5:17. A ver si Jesús miente. No pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, a que hasta pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Quién enseña estos mandamientos? Mal, los fariseos y los sacerdotes. Por eso está acusando a ellos. Dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces Jesús está contra la herejía de estos sacerdotes o escribas o fariseos que enseñan ojo por ojo, porque eso en los mandamientos no vas a encontrarlo, ojo por ojo. Dice, enseño será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Estos escribas y fariseos dicen una cosa, pero no hacen. Ellos no cumplen la justicia, ellos al revés. Dicen, diezman, grande el diezmo. El que no pone en el altar y no pone su ofrenda, está en juicio. ¿Y qué vale más? Dice Jesús, que te pongas bien con tu familia, con tu hermano, con padre y madre. Esa doctrina no lo enseñan los fariseos ni los escribas. Ellos estaban más preocupados por la ofrenda, por el dinero en el altar, que hacer justicia como manda la ley. Por eso Exacto. dice, porque os digo que vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos. Ellos no tenían la justicia porque ellos enseñaban la justicia que estos judíos aprendían de los escribas y fariseos,
ni eran los 10 mandamientos, sino otra doctrina diferente. No entraréis en el reino de los cielos. ¿Y quién enseña esta doctrina mal? Ellos, y estos serán pequeños en el reino de los cielos, pero el que la enseña y los guarda, los mandamientos, no dice otros, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y después dice Jesús, y después sigue todos los versículos hasta abajo. Eso es lo que estamos hablando. Ahora, ¿quién era Gamaliel? Gamaliel, ¿sí conoces a Gamaliel? Sí, un sacerdote que estaba en el Sanedrín. Se sabía la ley de pie a cabeza, ¿verdad que sí? Sí. Y Todos los fariseos lo sabían. ¿Ah? Todos los fariseos, los sacerdotes lo sabían. Eso. Y Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, ¿verdad que sí? Pablo se conocía la ley, porque él dice, yo soy judío, nacido y criado a los pies de Gamaliel. Se sabía la ley de pie a cabeza. Y Pablo le escribe a los Gálatas. Si quiere vamos a Gálatas 4:21. ¿Llegó ahí a Gálatas? Es un poco largo. Gálatas es un poco largo, pero Pablo se los dice. Ustedes quieren obedecer a la ley, díganme, ¿acaso la entienden? Se lo dice. ¿Acaso la entienden? Está ¿En qué escrito- Biblia dice eso? Esta Biblia es latinoamericana. Ah, ¿Cómo lo dice ahí? acá dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Así dice. Sí, más o menos. O sea, entiende lo que estás leyendo, lo que estás oyendo de la ley, lo entiende. Entonces, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la mujer libre, su esposa. El hijo de la esclava le nació como cualquier ser humano, mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa. Aquí simbólicamente reconocemos 2 alianzas, ¿sí? La primera del monte del Sinaí, ¿dónde se dieron las tablas de la ley? ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde se dieron las tablas de la ley? En el monte Sinaí. En el monte de Sinaí, aquí está. Aquí simbólicamente reconocemos 2 alianzas. La primera, la del monte de Sinaí, es Agar, que da a luz a esclavos. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representaba a Jerusalén actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos. Los que siguen esa ley son esclavos. En cambio, versículo 26, en cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. La escritura dice, y no puede fallar porque es la escritura: alégrate, mujer estéril y sin hijo, estalla en gritos de alegría, tú que has conocido los dolores de parto, pues serán más los hijos de la madre abandonada que los de la casada. Hermanos, Jesucristo hablándole Pablo hablándole a los, ¿cómo te digo? A los que están ahí. Hermanos, ustedes como Isaac son hijos de la promesa, pero así entonces el hijo según la carne perseguía a Isaac, o sea, el hijo de Agar perseguía al hijo de Sara. Entonces dice, lo mismo pasa ahora. ¿Y qué dice la escritura? Echa a la esclava y a su hijo, que el hijo de la esclava no puede compartir herencia junto al hijo de la mujer libre. Hermanos, nosotros no somos de la mujer, nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava. Cristo nos libró para ser libre. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, se los digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. De nuevo, declaro a todo el que se haga circuncidar:
ahora estás obligado a practicar toda la ley. Y después por ahí, después siguen ustedes que se ganan mérito con las observancias de la ley, se han desligado de Cristo. ¿Cuál es ley? La ley antigua. ¿Sí? Se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos justos. Para los que sean en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús, ya no son ventajas el tener o no la circuncisión. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban caminando bien. ¿Quién les dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? Porque esa no era la voz de aquel que los llamó. Aunque la levadura sea poca, hace fermentar toda la masa. Tengo la convicción en el Señor de que no van a desviarse, pero el que los perturba, sea quien fuere, debe ser juzgado. Por mi parte, hermanos, si mantuviera la circuncisión, ¿creen que seguiría siendo perseguido? Pero con eso había removido el escándalo de la cruz. ¿Y por qué no llegan hasta mutilarse esos que los perturban? Entonces ahí vemos dos alianzas. La alianza del Nuevo Testamento, que es con Sara, y la alianza del Antiguo Testamento, que era con Agar. Echa a la esclava con sus hijos, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la mujer libre. Más o menos, ¿entendiste la...? Sí, ahora viene la refutada. Acá no está hablando de lo que Jesús enseñó. Esto viene aparte, una doctrina aparte de Pablo, que Jesús nos predicó. Te lo leo así. Gálatas 24:20. Decidme a los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y otra de la libre. ¿Con quién? Bueno, después, ahora para después. Pero el que de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es la alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual es hijo de la esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, correspondiente a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la que es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz, prorrumpe en júbilo, clama tú y no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los que tienen marido. Entonces Pablo está haciendo una interpretación de esto que dice acá, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y otra de la libre. ¿De quién? Sí, de Sara. eran los hijos de la Pero esclava? Agar. Pero ¿El que Antiguo dice que es Testamento o Nuevo Testamento? pero es una interpretación de Pablo, no de Jesús. Esto no nos enseñó la doctrina de Jesús. No, pero Porque dice ¿fue Pablo porque él como hombre lo dijo o fue inspirado por el Espíritu Santo? Como hombre lo dijo, porque no sigue la inspiración de Jesús, que está No, diciendo porque el Espíritu Santo. todo lo que está aquí en la Biblia es inspirado por el Espíritu Santo. Pablo no escribió ¿Dónde nada dice porque eso? a él le dio la gana. Vamos a leer. Vamos a ver si en realidad dice que lo reveló el Espíritu Santo o lo escribió por lo que se le dio la gana. Dice así, Gálatas 5:2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovecha. ¿Quién lo dice? Pablo, no dice Sí, que lo pero inspiró el Espíritu está Santo. en la Escritura es inspirada. Pero tú me estás diciendo ahora que lo reveló el Espíritu Santo a Pablo. Ahora Pablo dice, yo os digo, no dice el Espíritu Santo Sí, me reveló. pero es que ahora ya me va. dice que la Escritura es inspirada. ¿Por Sí, quién es sí, inspirada? sí, está bien. Por él mismo. Pero- Él mismo se Pero tú no puedes, autorrefutó pero tú no puedes que diciendo tú no que él es puedes inspirado. pretender. Sí, sí, Pero pero tú escúchame, me- tú no puedes No, ya pretender. hablaste. Pero es que me quedan 30 segundos. No, eso para mi tiempo, porque yo no puedo poner mi tiempo. Mala Jerusalén de arriba, la que él es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, estos hijos de la libre viene de Sara. Pero Sara no es la Jerusalén de arriba.
Entonces Pablo está interpretando que está interpretando de las dos esposas que tuvo Abraham, Sara y Agar, una de la esclava, que es de la Arabia Saudita, que la Jerusalén actual, y otra de la libre, que está de la Jerusalén de arriba, pero también lo llama la que tuvo Abraham. ¿Abraham se casó con la Jerusalén de arriba para tener hijos? No, es una interpretación que Pablo está enseñando según lo Sí, que él entiende. claro. Es Porque una nosotros no somos comparación, hijos es una comparación, de es una comparación Agar que está haciendo y de Pablo. Sara. Por eso, Pablo está comparando el Nuevo Testamento con el Antiguo ¿sí? Testamento, con Agar y con Sara. ¿Y Por qué eso es una dice? interpretación de Pablo, no de Jesús. No, es Jesús una no vino a interpretación del predicar. Espíritu Santo. No, tampoco dice que lo Cuando reveló el Espíritu Santo. los, Es un agi- dicho los de él. hagiógrafos escriben lo que le revelaba el Espíritu Santo. No, estos son cartas. Gálatas es una carta de Pablo a los Gálatas. No es una Ok, inspiración que... esa carta es inspirada por el Espíritu Santo. No, es una doctrina de Pablo. No dice que fue O sea inspirada por que el la Espíritu. carta a los Gálatas es escrito de hombre. Es escrito de hombre, te lo leo. No es palabra de He Dios. aquí, yo, Pablo, no dice Pero no es nosotros, el palabra de Espíritu Dios. Santo conmigo, yo, dice Pablo. Pero Gálatas es Yo palabra os de digo Dios. que si os circuncidáis. Entonces Pablo está diciendo su interpretación de él mismo, no dice que el Ok, Espíritu Santo ¿quién lo escribió el reveló. Pentateuco? El Espíritu Santo por medio de Moisés. Te agarré en la base. Esta ¿Pero quién lo reveló? Esta carta fue escrita por el Espíritu Santo por medio ¿Sí? de Pablo. ¿Sí? No, ¿dónde Claro. dice acá eso? ¿Y dónde dice que el Pentateuco lo escribió el Espíritu Santo? Jesús No. escudriñar las escrituras, él te manda a escudriñar las escrituras. Esto tenemos Torah, tenemos Tajak, todo esto lo que está escrito te enseña a Jesús Todos estos a libros fueron escudriñar. escritos por Pero hombres, tú ¿sí o no? me estás diciendo que Pablo escribió algo y que Jesús lo avala, le daba la autoridad de inspiración del Espíritu Santo, algo que Claro. Jesús no enseñó. Pablo, Pero Jesús el dice, Espíritu yo vengo a las Santo- ovejas perdidas de la casa de Israel, a judíos, me está diciendo no, que vino por los chinos, por los coreanos, por los americanos, por Asia, y no es así la escritura. Después me decís, que la circuncisión y la ley no vale. Y Pablo dice, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera. Entonces Pablo está diciendo en un versículo que la ley se invalida y en otro versículo, no, que la ley se confirma. Tienes No, un pero por Pablo la que fe. tú, ¿sí? ¿Por la fe invalidamos la ley? ¿Sí o no? Claro, ¿Cómo? Yo lo leo, a ver. ahí lo dice. Romanos 3:31, ¿qué dice? Romanos 3:31, Sí. pero está saltando mucho, no salte mucho. No, yo te leí lo que dice acá. No me está diciendo que es interpretación, no dice acá que vino Espíritu Santo a revelar esto a Pablo. Acuérdate que la Biblia no se contradice porque es palabra de Dios. La Biblia No, es palabra de Dios. pero ¿dónde dice? Tú me dijiste que la Biblia no existía, que no estaba escrito. Ahora me decís que la Biblia no se contradice. La Biblia es palabra de Dios. No. La ¿Quién te Biblia dijo no es eso? palabra. No, la Biblia no es palabra de Dios. ¿Quién te dijo eso? La Biblia no es palabra de Dios. No, ¿quién te dijo que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo que no es palabra de Dios? Pero tú me afirmas que la Biblia es palabra de Dios. Yo digo, ¿dónde dice eso? ¿Cómo así que la Biblia no es palabra de Dios? Yo no sabía que Tú cuando entraste al vivo dijiste, la Biblia no se predicó, no es palabra de Dios. Y ahora me dices que No, sí. no, yo no. Yo no. O el otro entonces. No, la Biblia es palabra de Dios. ¿Cómo que no es ¿Pero palabra dónde de dice Dios? eso? ¿Cómo? Y entonces dime a dónde dice que es palabra de Dios el Pentateuco o la Torá. Jesús te manda a escudriñar las escrituras. ¿Cuál es la El que vino escritura? de Dios quiso... ¿Cuál es la escritura? Bueno, te digo cuáles no. Hechos, Gálatas, Timoteo, Tito. ¿Gálatas es palabra de Dios? No, Jesús te manda a escudriñar Gálatas. Ajá, sí, sí. No, pero Palabra no te de- manda. Que el Gálatas no estaba escrito cuando estuvo Jesús. Cuando Jesús dice Ok, escudriñar está las bien, escrituras, ok. las cartas de Pablo no estaban escritas para decir que Sí. eso había que escudriñar. Ok. O que mandó a escudriñar eso. ¿Y qué es palabra de Dios entonces? Ya te dije, Torah, Tanakh, ¿Cuántos Antiguo libros son Test- palabra de Dios? 66, 33. ¿Qué pasa? Porque estás confundido. No te confundas. 66 ¿No? es la Reina Valera, la que tiene 66. ¿Sí? Sí, esa es la que estoy diciendo acá. ¿Esa es Pero palabra 33. de Dios? ¿Esa Reina Valera No. es palabra de Dios?
¿no? ¿Y por qué me dijiste que 66 tiene la palabra de Dios? 66 Pues, libros. pues estoy contando 33. No puede ser 33, tiene que ser 39. ¿Por qué 39? ¿Qué cartas vas a...? El Antiguo Ahora, Testamento tiene 39 libros. ¿y qué ¿O hacemos no? con las cartas de Mateo, Lucas, Apocalipsis? ¿Eso es palabra de Dios? ¿Te lo dice? A ver, ¿Y Gálatas es palabra de Dios? ¿dónde dice que Gálatas es palabra de Dios? Pero entonces, ¿cómo me confirmas tú que Mateo es palabra de Dios? Porque enseña la Sería doctrina todo, de los apóstoles. Ahora te leo Apocalipsis sería, 1:1. sería toda escritura es inspirada por Dios, claro, La guiada, pero revelación, sigue. la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Tenemos a este Juan, que es un apóstol, diciendo que esta revelación viene de Dios. No tenemos a Pablo diciendo que esta carta que yo escribo, yo me la reveló Dios. Pablo dice, yo os digo, yo os enseño que el hombre sea eunuco, yo prefiero, te ¿Y a dónde dice, dice todo en Moisés? singular. ¿Y a dónde dice Moisés que ¿Sí? el Pentateuco es palabra de Dios? Yo no te dije que Moisés dijo eso, dije que Jesús te manda a Ok, escudriñar pero las entonces, escrituras. ¿a dónde dice Jesús que Éxodo es palabra de Dios? Cuando Jesús predicaba a los intérpretes de la ley, los mandamientos, no era Ok, Antiguo Testamento. número. ¿Dónde dice que Sí, el número que- es palabra de Dios? Porque eso es lo que están enseñando en las iglesias, en los templos, en la sinagoga. No, pero ¿dónde ¿Sí? Jesús dice que número es palabra de Dios? Búscame un texto que Jesús haga número y lo utilice. Él cuando el número te dice, a ver, A ver, ya, búscame. Él la utilizó, lo que tú quieres decir es que la utilizó. sí, Ok. mandamiento. A ver. Número. Mm, Uy, ChatGPT como que no está muy bueno hoy, ¿verdad? Jesús López, ¿tú en qué crees? ¿Tú crees que el Padre se hizo mismo carne acá en la tierra? ¿O tú crees eso, Jesús, López? Porque Jesús hay uno solo. Yo soy trinitario. Soy trinitario. Ah, bueno, pero Jesús hay uno solo, Jesús no hay dos, no hay tres, Jesús es uno solo. Bueno, yo escuché, ¿no? Que estaban diciendo, ¿no? Claramente vemos, ¿no? Que el único que conoce y sabe todas las cosas es Dios, ¿no? Y vemos que el Hijo de Dios también conoce, ¿no? Y justamente los apóstoles predicaron de que Jesús, incluso Marta creyó que Jesús es el Hijo de Dios, Natanael reconoció que es el Hijo de Dios, Pedro conoció que era el Hijo de Dios. Hay muchos textos, ¿no? Si Jesús no es el Hijo de Dios, entonces el Padre no es Dios. Y si el Padre, como dicen por ahí, los arrianos dicen, ¿no? Que Jesús es el arcángel Miguel, entonces el Padre es un ángel también, pues, ¿no? Porque claramente, ¿no? Vemos, ¿no? Que es el Hijo de Dios. Dice, por ejemplo, yo podría preguntar, ¿por quiénes somos salvos nosotros? Juan 3:16 nos dice, ¿no? Que por amor Dios envió a su Hijo, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que acercarnos, Él es el puente, el medio, ¿no? Como dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, si decimos, ¿no? Que Jesús no es Dios, entonces, ¿qué hacemos con Apocalipsis 1:8? Que Él es el Dios todopoderoso que ha de venir, Y hasta ¿no? Juan lo reconoció como Dios en Juan 20:28.
Y Romanos 9:5 también dice, ¿no? De quiénes son los patriarcas, ¿no? Y 1 Timoteo 3:16, ¿no? Grande es el misterio de la piedad. Estoy parafraseando, ¿no? Para no tocar la Biblia, ¿no? Vemos, ¿no? Que ahí habla del Hijo de Dios. Y en Isaías 44:6, el Padre mismo habla, ¿no? Que Él es el principio, ¿no? Él es el alfa y el omega. Y en Apocalipsis 22:13, el Hijo también habla, que Él es el alfa y el omega. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que Jesús no es el Hijo de Dios? Si yo, con solo decir que Jesús no es el Hijo de Dios, o es un ángel, o algo como lo dicen por ahí, entonces el Padre, ¿desde cuándo llegó a ser Padre? O el Padre es Dios o no es Dios. Tenemos que partir de ahí, porque sin embargo, ¿no? Si yo engendro a alguien, prácticamente, ¿no? Mi hija tiene que ser un ser humano. Entonces, si es el Hijo de Dios, también el Hijo es Dios. Sentido lógico. Ah, Entonces, yo no tengo que ir a voltear toda la Biblia para contradecir, ¿no? Incluso si nos vamos a la historia, desde el siglo medio en adelante, del siglo II, la historia nos va a refutar. Entonces, si decimos que Jesús no es el Hijo de Dios, claramente, porque en el año 325 y en el año 385 también se agregó que el Espíritu Santo también, ¿no? Que es Dios también. Entonces, la historia nos enseña que es muy bonita, ¿no? Y yo creo que David, o sea, no sé, bueno. No sé si tú estás, o sea, estás seguro con lo que tú crees, pero sí, claramente acá tengo algunos la tienen que ser. refutada para Jesús López que está preguntando. Acá tengo números. Número 18, Ahí les escucho. 16. Dice así. Pero el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. A los 15 días de este mes, la fiesta solemne por 7 días se comerá panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Esto que ¿qué lo vemos? Cuando Jesús con sus apóstoles iban a celebrar la Pascua y los discípulos, ¿dónde querés que preparemos la Pascua y el Cordero? Ir acá al posadero y decir, el Señor comerá la Pascua acá en esta casa. Acá vemos a Jesús, que tú decías que no aparece número, predicando la Pascua. Tú dices que no predicó. Levítico, números. Acá te tengo números. José López. Ya va, que estaba ocupado. ¿En qué fue que quedamos? Que si en números aparece una doctrina que Jesús predicando lo que dice números. Ah, ok, ya, sí. Sí, fue solamente una pregunta. No, Fue no me solamente... dice, mostrame el texto. Me está diciendo, mostrame el texto. Ah, Ahí no, te lo voy a claro, mostrar. por eso te dije. No, pero no te lo dije ¿cómo te digo? Sino fue una pregunta lo que te hice. Pero yo dije que sí. Y después me pediste que te muestre el texto. Claro. Y te lo mostré recién. Sí. Claro, está bien. Pero eso, como te digo, Jesús no pudo, porque cronológicamente Jesús había muerto y había ido al cielo junto al Padre. Cronológicamente sería algo absurdo decir que Jesús no habló de la carta de Gálatas. ¿Cómo lo va a hablar si ya Jesús estaba muerto? Y Jesús, ¿Sí me entiendes? pero a ver, ¿qué dijiste al principio? Que murió y se fue al cielo. Claro, a la ¿En diestra qué del parte? Padre. ¿Pero cuándo? ¿En la cruz? ¿En qué momento se fue al cielo? Cuando resucitó. Vamos a decir que al tercer día que resucitó fue al cielo. No, Ah, porque él se quedó 40 días en la tierra. Pero después que él muere, al tiempo es que Pablo hace la carta a los Gálatas, pero lo hace inspirado por el Espíritu Santo, porque él no va a escribir a lo loco. Él no va a escribir porque a él le dio la gana de escribir lo que él quiso, sino que toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura, hasta la que tú tienes en tu mano, Reina Valera 1960. Por algo la tienes en tus manos, ¿o no? traducción de traducción, ¿sí? Entonces, si la tienes Ahora en la tú, mano y me reconoces que los 66 libros son palabra de Dios, entonces me estás reconociendo
que el libro de Gálatas es palabra de Dios. No, tú me estás reconociendo que Pablo, después de la muerte de Jesús, fue y predicó a Gálatas. No tenemos así. Ajá. Pablo era uno de que estaban estos sanedrines, que no creían en Jesús. Era un perseguidor de la iglesia. Un Este perseguidor de- Pablo, que vos me dices que estaba inspirado por el Espíritu Santo, fue, atrapó a Esteban, que estaba predicando en Jerusalén, con un grupo de personas, hostigó para que lo sea apedreado, murió, y este que no creía en Jesús, que es Pablo, estaba ahí presente y apoyando el apedreamiento de Esteban, que era uno que fue enviado para predicar el Evangelio. Entonces Pablo no estuvo escribiendo ninguna carta en ese tiempo. Después que puso, se le pidió carta a Sanedrín o al jefe ahí del sacerdocio para que persiguiera más cristianos en el camino. Entonces vino una luz y le dejó ciego y dice que se le apareció el Señor. Dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces tenés a un Saulo que no era un seguidor de Jesús, que no sabía la doctrina de Jesús, persiguiendo a los que predicaban la enseñanza de Jesús, Pero Pablo fue enviado. instigando a matar, persiguiendo a los que se iban a otras ciudades a esconderse. Sí, pero Pablo fue enviado. Pablo fue enviado. Pero él no tenía la doctrina de Jesús. Él no sabía Ok. nada de lo que predicó Jesús. ¿Y qué tiene eso que ver? Que él escribe según su pensamiento. Vos me estás diciendo que este que piensa esto, No, escribe esto. Yo no. digo, es mi No, pensamiento, es mi parecer. No. Yo quisiera. Estos Primera de pensamientos de Corintios- Pablo, tú lo tomas como No, inspiración divina. Primera de Corintios 11:23. A ver. Pablo no inventó nada. Ya te dije. Cuando Pablo manda a la gente a estar enuco, ¿quién es? ¿El Espíritu Santo? ¿O Pablo quien dice? Yo prefiero que el hombre sea Todo enuco. fue revelado por el Espíritu Santo a Pablo. ¿O Pero cómo yo te sabe pregunto, Pablo todo eso? Pero Pablo no. Vos me estás diciendo que Pablo está predicando el celibato y Jesús no predicó eso. Jesús predicó la última cena. ¿El celibato? ¿Ahí predicó el celibato? La ¿Que el hombre última sea cena. enuco? No, Ahí Jesús, por eso, en la última cena vamos a encontrar que Jesús predicó el celibato, que el hombre esté soltero. no, Jesús cumplió el celibato. ¿Sí? Porque era hijo de Dios. Pero Ajá. no los apóstoles. Los apóstoles no, ¿Cómo que tenían no? mujer. Los apóstoles, Ah. Pedro tenía esposa. ¿Sí? Tenía suegra. O sea, tenía Santiago suegra, pero tenía no una hermana. esposa. Tenía suegra, pero no esposa. Eso es lo que tú crees. No, dime el nombre de la esposa. Por eso, no te dice el nombre, pero tenía suegra. Si tiene una suegra, Sí. tiene que tener una esposa. Sí, pero ¿y También. si la esposa había muerto? ¿Y qué hacía con la suegra? Se queda con la suegra. ¿Dónde dice En eso? ese tiempo tenía que quedarse con la suegra porque era su familia. La suegra no tenía hijos. Exactamente, se quedaba con el. Jesús le dijo, el que deja madre, padre, hijo, esposa por mi causa. ¿Sí te acuerdas de ese capítulo? ¿Sí? Y entonces, Acá Ahí dejó la suegra, Pablo, Pedro. Dejó la familia. no estoy diciendo que haya dejado a la suegra ahí, pero él lo manda. Él lo manda, el que deja a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su madre, por el reino de Dios, y más o menos parafraseando lo que está diciendo ahí. Pero no dice que lo dejó. Porque si hubiera dejado a la familia, no tendría una suegra en la casa. Ahora te leo 1 Corintios 9:5. Dice así: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer? Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Este mismo Pero Pablo ella está está contando hermana que de los esposa. apóstoles tienen mujer. ¿Habla de hermana o de esposa? A las esposas, a los hermanos, a los tíos, a los padres, todos se llamaban hermanos espiritualmente. Pero no eran en familia, Ahí, sino habla de- espiritualmente. ahí no habla de esposa, ahí habla de hermana. ¿Sí? No, dice, no tenemos derecho de traer
con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles? Y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Quién dijo eso? Pablo, 1 Corintios 9:5. Pero me acaba de decir que Pablo practicaba el celibato. Él sí, pero los apóstoles no. Te está diciendo que los apóstoles no. Pero entonces Pablo se contradice porque primero predica el celibato y después dice que quiere tener una mujer, que quiere andar con una mujer. Se está contradiciendo No. Pablo. Por eso Pablo te está diciendo muchas cosas que él está enseñando que no viene en la doctrina de Jesús. Porque Jesús no manda que el hombre esté soltero o no se case. Pues dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Uy, no, yo sí creo que hay un versículo donde dice que el hombre, ¿cómo dice? Que No es bueno que el hombre esté solo. No, hay otro. Eso es en Génesis. Que dice de los eunucos. Hay unos que se hacen eunucos por el reino de los cielos. Búscalo, Sofía. Mateo 19:12. Búscalo ahí a ver. Doce. Acá encontré. El 10. Mateo 10. Mateo. En adelante. Mateo. Espera. ¿Lo encontraste? Sí. Los discípulos le dijeron, si es esta la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Lo dice Mateo. Jesús le contestó, no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. El no casarse es un don. Hay hombres que han nacido eunucos. Otros fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Y a lo último, Jesús exclama, entienda el que pueda. Si lo puedes entender, está bien. Si no lo puedes entender, estar casado es un don. Y vivir en celibato es un don. Ahora, tú eliges qué don quieres tener, el de celibato o el de estar casado. Porque vivir con una mujer que no es nada tuyo, eso es un don. Pero vivir sin mujer y aguantarse las ganas también es un don, que solamente te lo da el Espíritu Santo. Vamos a leerte de nuevo. Mateo 19. 19:10. No, bueno, si querés. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Qué es esto de recibir? El matrimonio. Vamos a ver lo que dice Jesús. Dice que no se casen o que sí se casen. Dice, pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. No dice que lo recibirán todos, dice el que lo reciba en singular. Dice, el que sea capaz de recibir esto. No dice que todos ustedes van a recibir esto, sino algunos. No, algunos. Que Entonces tú me dices que Pablo enseñó el celibato, Jesucristo enseñó el celibato también. No, acá no dice que el hombre esté celibe. Acá dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que es capaz de recibir, de ser eunuco, va a recibir esto, pero no todos, sino algunos. No, yo no estoy diciendo que todos, pero hay hombres. Pero Pablo está diciendo que prefiere hacen que eunucos. todos sean solteros
Ahora te No, busco no, los no, hechos. no. Pablo no dice eso. Entonces, vamos a ver si Pablo dice o no dice esto. A ver, No, Pablo dice en 1 Corintios 7, no dice eso. Ahí está, 7:1 en adelante, 1 Corintios 7:1 en adelante, léelo para que tú veas que no dice eso. Pablo no manda que sean célibes. a ver si encuentro. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el ¿Me está marido. viendo? La mujer, vamos a seguir leyendo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os negáis el uno al otro, o hacer por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiene Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. 1 Corintios 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Dale Esto para que dice que atrás, todos lee los hombres atrás. fuesen como No, pero lee Pablo, atrás. que es en... No, no, El 6, te ¿qué estoy dice? El 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. No es un Quisiera... mandamiento. No es ¿Qué? un mandamiento, él no está mandando. Entonces, ¿quién Él está inspiró? diciendo, si lo quieren Bueno, hacer, pero háganlo, ¿quién les si no lo inspiró? quieren hacer. Vos me estás diciendo que toda la escritura es inspirada por Pablo. Ahora Pablo está diciendo algo que no viene de las escrituras, viene de su propia palabra. Eso te estoy diciendo. Vos me estás negando que Pablo No, habla por su propia porque palabra. Pablo Vamos a ver está si repitiendo lo Pablo mismo que dice añadió a las Jesús. escrituras, añadió a la interpretación, si dice como Jesús. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen y no fuesen como yo. Entonces está diciendo Pablo que todos los hombres, no dice alguno, fuesen como yo, enoco. No, Jesús pero es que dice él que está diciendo algunos que yo reciben el no don los de estoy ser mandando, enoco él y dice, otros no. él Entonces dice, yo no los estás estoy interpretando. mandando, yo quisiera, No, pero entonces, pero quisiera. me está diciendo que toda la escritura de Pablo es inspirada por Dios. Ahora estás leyendo algo que Pablo está interpretando para No, decir su pero pensamiento. Tú que me dices que todo es inspirado por Dios, esto también tiene toda que ser la inspirado Biblia por Dios. inspirada por Dios. Pero esta parte me estás negando. Me estás Pero negando para, 1 Corintios 7:7, que es pero inspirado para por Dios. qué, pero para qué Pablo manda eso. ¿Tienes idea para qué lo manda? Porque es su pensamiento. Dice así, quisiera No, más bien, es un pensamiento de él, un querer de él, no de revelación del Espíritu Santo, no en plural, sino de él. en el 32, versículo 32, ¿para qué Pablo lo manda? 32. Quisiera pues que estuviesen sin congoja, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ajá, ahí tiende. ¿Para qué lo manda? ¿Para qué manda a que estén sin mujer, sin problema, sin preocupaciones? Para agradar a Dios y nada más a Dios. Para eso lo manda. ¿Manda a todos los hombres o a algunos? No, no a todos, porque todos no tenemos Vamos a el don leerte, de negate tener las escrituras de celibato. nuevo. Te lo leo de nuevo. Hebreo, 1 Corintios 7:7. Quisiera más bien que todos, plural, todos, no dice alguno, los hombres fuesen como yo. Tú Pero estás no es negando un... eso para interpretar que fue para algunos. Entonces Pablo Sí, acá, la porque él inspiración, sabe que como él está soltero, él se entrega completamente al Señor. Aquí lo dice en el 32 y sigamos el 33, el 33. El 33 dice, no es así al que se ha casado. El casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido porque tiene que agradar a Dios, pero también tiene que agradar a su esposa. De igual manera, la mujer soltera y virgen se preocupa del servicio del Señor y de ser santa en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa del mundo y de cómo agradarle a su esposo. Por eso es que Pablo le dice a algunos, como se lo dice Jesús, que es un don estar casado,
pero que mejor sería estar célibe para agradarle en cuerpo y alma al Señor. Es exactamente lo que te está diciendo Pablo, más nada. Pablo está repitiendo lo mismo que repitió Jesús. ¿Jesús dijo todos o algunos? No, ahí te estoy diciendo, unos tienen No, un don para estar pero vos me estás casados. diciendo que repitió lo mismo que Jesús. Y Jesús no usó la palabra todos. Y No, Pablo pero es que sí. Pablo tampoco dijo todos. Vamos a leerte 1 Corintios 7:7 nuevo. A ver. 7:6. 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. ¿Tú me Ok, dices que está Pablo nunca diciendo, dijo eso? él dijo, No usó la palabra todos. quisiera. ¿Sí? Pero ¿Lo inspiró antes Dios de o lo ese, inspiró él? antes de ese, el 6 que dice. Dice... Mas esto digo por vía concesión, no por mandamiento. No lo está mandando. Él dice, agarren consejos si quieren hacerlo, si no, no pasa nada. Él no está obligando a ¿No? nadie. Él no está obligando a nadie. Él solamente está dando una recomendación. Él no está No, por obligando. Él dijo, yo mandamiento. quiero que No, no todos es un sean así. mandamiento de... Esto como estás interpretando. Pablo no está dando un mandamiento. Dice No, por él el está dando mandamiento. como un, ¿cómo se llama? ¿No? Él está diciendo como que si lo quieren hacer, si quieren, no es una obligación, no es obligación, ahí te lo está diciendo el 6. Yo lo digo como cosa mía, como Vamos cosa a ver, mía. pero vamos a ver lo que dice 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas que me escribiste, es bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Cuál es el deber conyugal? De los mandamientos. Asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, o no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos Exactamente. consecutivamente las oraciones y volver. Bueno, este mandamiento del hombre y la mujer, y que el hombre es la cabeza de la mujer, está en la Torá. Entonces Pablo está enseñando una doctrina judaizante a estos casamientos, a estos que se juntaron por ahí, en Corintios. Pero por eso, pero Pablo no está mandando a que sean célibes Vamos a leerte el obligatoriamente. 7 nuevo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Si te estoy preguntando todos, está hablando de todos, no algunos, fuesen como Pablo, y Pablo que era enoco. Entonces me está diciendo que ahí no quiso decir eso. No, Entonces hay que lo que borrar no- esa lo parte. que yo te quiero decir es que él no está obligando a nadie. Él no está obligando a nadie. ¿Y quién le inspiró para decir que esto, que escribió, que tú dices que es inspiración del Espíritu Santo, que escribió? ¿Él o Eso el lo Espíritu Santo? agarró de lo que te dije ahorita, creo que es Mateo 19:12. Pero Que Mateo Jesús 19:12 dice dice, que algunos, no dice todos. Jesús no dijo todos. sí, pero es que Pablo sabe que no todos van a hacerlo. Él quisiera, y él sabe que no lo van a hacer todos. Él solamente Pero, dice quisiera. bueno, por eso Quisiera. estás poniendo un pensamiento de Pablo como autoridad, porque está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces esto que ¿Qué? escribió Pablo debe ser inspirado por Dios y Dios le mandó a decir. Claro, porque Pablo está Pero, retomando lo que dijo Jesús en 19:12. pero Jesús no nombró todos. Porque unos tienen un don y otros tienen otro don. Y Pablo dice, yo quisiera que unos, pero no pueden, porque unos tienen un don y otros tienen otro don. Eso es lo que te está diciendo Pablo. Pablo no Vamos a está leerte nuevo. diciendo, todos Primera de tienen que Corintios ser así. 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Bueno, ahora te dijo Juan, Ya. no sé quién. Y si Último. hay alguien más que ponga algo ahí, está bien. Ahora vengo. Ahora vengo. Yo, la verdad, yo no estoy como blasfemiando contra Dios, sino que yo personal no creo en mucho lo de Pedro. Y si Pedro lo escribió y así como lo escribió, lo traducieron los católicos,
pues me tendría que tragar mis palabras de nuevo, pero yo literalmente, yo pienso que los que traducieron la escritura a español, han de haber hecho muchos errores, y aún yo pienso que fue voluntariamente, voluntariamente, para que, como el catolicismo tuviera mucho que ver en que ellos están en la verdad. Esa es mi opinión. Yo pienso que la escritura ha sido manipulada, porque si ustedes son lectores de la escritura, es difícil. No estamos en esta tierra de ganar un debate con el católico o que el católico gane, pero literalmente es difícil ganarle una batalla espiritual a un católico, porque la escritura, toda la escritura, la mayoría, está a favor de ellos. Yo literalmente pienso que el católico le puso a la escritura o la manipuló a favor de ellos. Pero yo siempre he dicho, yo con Dios, Dios conmigo, Dios con ustedes y ustedes con Dios. Jesús, cuando venga a dar su juicio, no va a venir preguntando a qué religión pertenecía, a qué doctrina pertenecía, etcétera, etcétera. Y va a venir a juzgarlos a cada uno y por uno. Nada que toda la familia, o que no se le dijo a este, al otro. Va a venir a juzgarlos a nosotros mismos. Si ustedes notan, como digo, y leen la escritura, la mayoría de escritura está a favor del catolicismo. Con eso lo dejo. Simple y sencillo. Ahora yo te tengo una pregunta. ¿Me escuchas? Sí. Yo te tengo una pregunta. Sinceramente, ¿tú crees que el hombre debería de estar solo, sin matrimonio, para poder predicar la palabra de Dios, o dedicarle la vida a Dios? No, es un don de Dios, Es un don de en Dios. singular. Algunos los tienen, otros no. Eso es. Para ti es un don. Ok, es un don. Ahora yo te voy a hacer una pregunta fuera de la palabra. Una pregunta humana. ¿Tú crees que un hombre por naturaleza no sienta los mismos síntomas que cualquier hombre? ¿Cómo es? ¿Cómo dijiste? Esto me lo puso el profesor. Algunos síntomas sí, pero no todos. Sí. Algunos se excitan a la mujer, otro tipo de hombres, otros son gays, heterosexuales. No te hagas el bobo, no te hagas el bobo. No, pero Estoy- entonces los gays no existen. Para estoy ti, diciendo- los gays no existen. Escúchame. Aquí no estamos hablando de lesbianas ni de gay. Te vuelvo y te pregunto. Entonces el hombre, Ay. ¿no son todos iguales, me dijiste? Te digo. Te vuelvo y te hago la pregunta. En la naturaleza, el hombre no nace con esa naturaleza ya de querer, ponerlo así, mira, ponerlo así como tú quieras.
ponlo que quiera estar con un hombre o con un perro o con un lobo, como tú lo quieras poner. Pero la pregunta es esta. Naturalmente, ¿el hombre ya no viene con eso en su cuerpo? Pido la palabra, pido la palabra. Sí, hable. Sí, miren, hace unas cuantas décadas, las personas aquí en este país había pura gente, puros hombres y mujeres, puros hombres y mujeres. El que era, se decía que era de otro, lo iban apartando. Por no decir otra palabra más fuerte, ese los apartaban, los iban quitando. Exacto. Sí, 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 sí. No Sí, estaba permitido, era como un delito mencionar a una persona que era pues de otro género. sí. Entonces, Polari, disculpa. Ese no es el tema, amigo. Podemos entrar al tema después de plantearte la pregunta. Ese es el problema con la mayoría de ustedes los católicos, que quieren variar la pregunta que uno hace con otra respuesta. Te voy a hacer bueno, la pregunta. precisamente porque sé del tema, Pero, la imposición de este género vino del otro lado vino esta imposición de estos géneros, vino del otro lado para distraer la atención de las personas. Polari, yo entiendo tu punto de vista, pero escúchame, hermano, escúchame. Lo que yo estoy preguntando aquí escucha bien la pregunta, lo que yo estoy preguntando aquí, que dice el amigo que, que, que el hombre, que Pedro mandó al hombre a estar solo, que sería mejor para el hombre estar solo, sin ninguna pareja, sin ninguna mujer, para dedicarle el tiempo a Dios. Pero yo le hago la pregunta, ¿cómo sabe él que Pedro no tuvo mujer? Porque la escritura dice que Pedro tuvo mujer. Segundo, escúchame bien. Si yo hago una religión y yo digo, en mi religión, en mi doctrina, nadie, absolutamente nadie puede entrar a mis cuatro paredes tatuados, ni de ninguna forma. Ahora, yo te estoy diciendo a ti que mi doctrina tiene que ser respetada y que nadie puede entrar tatuado. Ahora, pero tú dices que Pedro está predicando que es mejor que el hombre esté solo para que le dedique tiempo a Dios. Y Pedro mismo se casó. Entonces, ¿cómo explicas tú eso? Entonces, por eso yo le estoy explicando a él que obviamente la escritura ha sido manipulada para engañar al hombre. Ustedes mismos engañarse No, ustedes es que solos. Pedro ya era casado, pero estaba casado con una judía, porque Pedro no era judío. La judía era su esposa. Lo casaron cuando vieron que andaba con Jesús, lo casaron con una judía para tratar de salvarse, para tratar de salvar a Pedro. Exactamente, como estás escuchando, la esposa de Pedro era judía, era una judía, Me tengo que ir, pero, judía. pero ella murió en cuanto se vio que Pedro no se convirtió no se convirtió al judaísmo, entonces la esposa murió de decepción y los judíos quisieron echarle la culpa a Pedro que su esposa había muerto por culpa de él, porque no se convirtió al judaísmo. Trataron de manipular a Pedro aún con su esposa, sabiendo que la amaba, sabiendo que la amaba. Cálmate. ¿Dónde está lo que tú estás diciendo? De lo que tú afirmas, ¿en qué capítulo, versículo, en qué libro está? ¿En qué fuente es la que tú sacas? Sí, yo lo leí en libros antiguos, yo he leído la verdadera historia, no la que cuentan, Por eso, ¿cuál es no la la que han verdadera inventado. historia? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? Mira, Pedro tenía una suegra. Pregunto, ¿cuál es la fuente? Yo conozco la historia. ¿Cuál es la fuente? Entonces cuente la historia, cuéntela para que nosotros complementamos nuestra sabiduría. Si yo digo algo es porque afirmo algo. Por eso tú dijiste que Pedro, su mujer murió porque Pedro no se convirtió judío.
Tú dijiste eso. Entonces yo te pido, o sea, ¿no? Que cuál es la fuente, ¿no? Para yo poder aprender. Ah, mira, para que conozcas esta información, mira, el único judío era Judas, como Te estoy Jesús. preguntando cuál es la fuente. No te he preguntado la Jesús, historia. ¿Cuál es la fuente? Jesús y Judas eran los únicos judíos. Judas y Jesús, porque Judas había nacido en Samaria, en, ahí cerca de Jerusalén. Entonces había nacido en Belén y había nacido en Nazaret. Entonces Jesús era judío y al igual que Judas, el ¿No está dentro protestantismo, de los judíos? el Jerusalén, el hebreo. ¿Está dentro o está fuera? ¿cómo? Jerusalén, el pueblo hebreo y los judíos, ¿están dentro de Jerusalén o es otro país? Más claro, te voy a hablar. Bueno, si recordamos dónde se había registrado Jesús, Me estoy preguntando, o sea, si está dentro, ¿es un solo país? Porque tú al decir que es de acá, es de allá, estás mencionando que son de otro país, bueno, más claro. en tiempos de Jesús se le llamaba Samaria, Samaria. Yo te he Samaria. preguntado el país, no te he preguntado cómo se le llamaba, mi estimado. Bueno, donde nació Jesús, se dice que nació en Nazaret. En Nazaret nació Jesús. Entonces en Nazaret es donde nació Jesús. Entonces este Jesús histórico era el único que se consideraba judío. Decía, no es este el hijo del carpintero, no es este el hijo de María de Samaria. Entonces, no es este el hijo de Santa María, no es este el hijo del carpintero. Si aquí ha estado con nosotros, este no es ningún hijo de personas importantes. O sea, no lo reconocieron. Vino a los suyos y no lo reconocieron. No lo reconocieron ni lo han reconocido. Los que no lo han reconocido se alejan de la verdad, se alejan de su salvación propia. Se alejan de la salvación cuando no sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, cuando no sabemos, cuando nosotros nos dicen que no creamos en la Virgen, ya nos robaron la mitad de nuestra fe. Ahora ya nomás después dicen no creas en Jesús y ya te quitaron toda tu fe, ya te convertiste en un judío, entonces ya... Me estás diciendo que mediante la Virgen obtenemos la salvación. ¿Eso me estás contando? Exacto. Cuando tú tienes una religión completa... Escúchame. ¿El Papa es infalible o no es infalible? El Papa. El Papa es infalible, ¿cierto? Porque el propio monasterio lo dice, el propio catecismo dice que el Papa es infalible. Muy cierto. Pero el Papa salió a decir que María no es mediadora, mi estimado. Entonces, ¿cómo vemos la contradictoria? Ya que el Papa no es infalible. Porque quiere conciliar, porque quiere regresar a la iglesia, a la tribu de Judas, a la tribu de Judas, que son los protestantes. Quiere regresar a la iglesia, a la tribu de Judas, que son los protestantes. ¿Qué es protestante? Pues los hijos de Judas, toda la ascendencia de Judas. Protestante, le pregunto, ¿qué es protestante? Judas fue expulsado de la iglesia porque tenía muchas mujeres. ¿Qué es protestante? Defina la palabra protestante. ¿Qué es protestante? Judas tenía muchas mujeres, ¿Qué es protestante? Los que se salieron de la iglesia. Por su gusto, porque nadie los corrió, no quisieron seguir las instrucciones precisas para su salvación. No creyeron que había un purgatorio. No creyeron que había un purgatorio para el perdón de los pecados. Amigo, el propio monasterio dice que el purgatorio no existe. ¿Y cómo que usted viene con una nueva revelación diciendo que... Bueno, es que cuando yo digo es porque yo ya estuve allá, yo ya fui al purgatorio, yo ya vi las personas que llegan allá. Entonces usted le está haciendo mentiroso al propio Jesús. No, de ninguna manera. Claro, usted está diciendo que estuvo muerto, mi estimado. Sí, yo ya fui al purgatorio. Lo dejo, David. David, pero sí te tengo que decir algo, David. David, escúchame.
Mira, Deuteronomio 6:4 habla de un solo Dios, ¿cierto? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. ¿Cierto? Esa palabra donde dice uno es, esa misma palabra se usa en el Génesis 2:24, donde tocaron delante, ¿no? El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿cierto? Se usa la misma palabra. En el Génesis 19, Génesis 11:7, digo, 11:7, donde dice, ¿no? Descendamos y confundamos sus lenguas. Pero un versículo antes dice, ¿no? Que el pueblo es uno. Ahora han decidido que claramente se utiliza la misma palabra, que es uno. Y si nos vamos al hebreo, esa palabra es una palabra ejad, que se usa el Shema Israel Adonai Elohim ejad, a referirse de uno, numérico o colectivo. Tú lo puedes revisar ahí para que no pienses que te estoy diciendo, te estoy engañando, ¿no? Pero vemos que es una unidad numérica o colectiva. Sí, exacto. Ahora mira, Exacto. pero tranquilo. Ahora miren, Génesis 1:26, cuando Dios mismo habla, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa palabra hagamos es un plural. Yo preguntaría, ¿con quién estaba hablando Dios ahí, David? Padre y Hijo y Espíritu Santo. Polari, tranquilo, la pregunta es para David. Yo ya me voy a retirar. Yo estoy acá una hora, no le he preguntado nada. Eso es Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo entiendo, pero déjalo que él responda. ¿Con quién estaba hablando ahí, David? Claramente vemos, ¿no? Con el Hijo. Ahora, si tú me dices que no está hablando con el Hijo, ya, te la puedo comprar. Pero claramente no se usa el plural majestático ahí. No se usa, no existe en el hebreo. Pero si nos vamos cuando Manoa dice, ¿no? Ve a un ángel y le dice a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios mismo hemos visto. Pero ¿de dónde sacas la ejad? No existe la J en el lenguaje judío, no existía la J. Para decir Jesús no existía la J. O sea, ¿de dónde sacas el ejad? ¿De dónde sacas el ejad? Mi estimado, no mientas. Estimado, escúcheme, yo sé que usted es politeísta, tranquilo, no se alborote. Estoy usando la palabra ejad, que lo revise David, está con la computadora, que no se usa el yahid al decir que es uno absoluto. Claramente, en el Deuteronomio 6:4, el Shema Israel se usa, y entonces vemos un plural. Y tú mismo lo puedes corroborar, David. Yo te dejo, David. Gracias más bien por haberme subido. En otro momento compartimos. No te preocupes. Abba Ejad significa mi primer padre, el padre de la humanidad, el padre de la fe, el padre de... He tocado Ejad, las 4 letras. No he tocado Ba Ejad, no he tocado otra, he tocado Ejad. Lo que se usa la misma palabra en el Deuteronomio 6:4. ¿Qué significa Ejad? ¿Qué significa Ejad para ti? ¿Qué significa? No es que para mí, mi estimado, para el contexto hebreo se utiliza unidad colectiva. Exacto, unidad significa uno, sí, exactamente. Eso sí. Cuando yo digo Abba Ejad, Abba significa padre. Padre uno, eso significa Abba Ejad. Eso significa nuestro Padre es uno. Nuestro Padre es uno. Mira, tú mismo date cuenta y busca la palabra Ejad y la palabra Yahid para decir quién es uno absoluto y uno numérico. Tú mismo date cuenta, yo no te voy a decir, a mí no me creas. Busca en el internet, googlea. Pero tenemos muchos Abba. Está nuestro Padre en la fe, está nuestro Padre de ADN. Estimado, no he dicho lo que usted está diciendo. He utilizado E-J-A-I-K, Ejad. No he utilizado Abajad, lo que usted está diciendo. Sí, se acuerda que en el idioma hebreo no existe la J. No existe la J, señor. No existe la J. No entiende, entonces es una palabra falsa inventada por los judíos. Ese no es el origen de la palabra. A los judíos no se les dieron vocales. Voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es el camino, la verdad? Jesús. ¿Y María? Si de antes me dijiste que ella es la mediadora. Claro. Eso es lógico. ¿Es Jesús o es María? Eso es lógico. ¿Es Jesús o es María? Te pregunto, ¿es Jesús o es María?
Los dos son, porque yo he llegado al cielo. Entonces, mi estimado, como dice Gálatas 1:8, aquel que predica otro evangelio sea anatema. Los apóstoles predicaron de Jesucristo. Ningún apóstol predicó de María, ninguno, mi estimado. María me ha ayudado a sanar enfermedades. María me ha ayudado a viajar al espacio. María me ha solucionado muchos problemas. María me ha sanado. María, ¿cómo podemos negar? Mira, está como la gente cristiana, primero les dice que no creen en María, ya les quitaron la mitad de su fe, y luego ya después se meten al judaísmo y les dicen que no crean en Jesús. Entonces allí les quitan toda su fe y ya pierden su salvación automáticamente. Pierden su salvación porque ya les quitaron primero, cuando les quitan la creencia en María, ya les quitaron la mitad de su fe. Y luego después les dicen, se meten al cristianismo y al judaísmo y ya les dicen que no crees en Jesús. Y entonces ahí ya les robaron toda su fe y ya quedaron sin fe, ya no son nada. Sin Jesús no son nada. Sin María tienes una fe a medias. Cuando no creen en María ya les quitaron la mitad de su creencia, la mitad de su fe. ¿Es María o es Jesús? Los dos. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Está escrito. ¿Dónde dice? ¿En dónde dice? Aquí y en el cielo, en los dos lados. ¿Dónde? Déjame el texto. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? No, pues hay que buscarlo. Yo lo encontré. Mira, escúcheme, yo le presenté quién es el camino, la verdad y la vida. Eso está en Juan, mi estimado. Ahora mira, Juan 3:16 dice que por amor Dios envió a su Hijo, para que todo aquel que cree en él más tenga vida eterna. Ahí no dice que Dios también, dice María, ¿no? Que Dios también a Jesús y a María. No dice eso, mi estimado. Mira, cuando las personas llegan a ser un ser perfecto... Mira, mi estimado, porque yo leo la Biblia todos los días. Entonces, con humildad se lo digo. Entonces, espiritualmente me he comunicado con María, espiritualmente me he comunicado con Jesús, espiritualmente me he comunicado con Dios, espiritualmente el rey Saúl también se comunicó con el profeta Samuel también. ¿Y qué era? Yo me he comunicado con todos, con Moisés, con todos los profetas. ¿Usted conoce la cábala, mi estimado? ¿Conoce la cábala, Polari? No, esa les voy a decir a los judíos que cuando se vayan de aquí de este planeta se tienen que llevar sus cábalas y sus libros judíos. No platicando, mi estimado, porque eso está diciendo ahorita que se ha comunicado con los muertos. No se va a dejar a los judíos que dejen un solo libro aquí en este planeta, se van a retirar con todos sus libros, los van a convertir en combustible para naves y se van a ir de este planeta, de donde vinieron. Tienen que regresar a donde vinieron. No vamos a permitir judíos en este planeta, porque ponen mal ejemplo, Mi estimado Polari, déjame despedirme. David, gracias más bien por subirme, Dios te bendiga. En otro momento compartimos, David. Dale. Bendiciones. Mal ejemplo de viven muchas personas, ponen mal ejemplo a la demás población. No viven de acuerdo a Dios. Ahí están adorando a un muro que hicieron que reconstruyeron los romanos. Van y lo adoran ahí, le piden milagros a un muro que es de formación rocosa. Entonces, ¿cómo podemos creer en estas personas que van y se hinclan ahí, están ahí agachándose ahí, están ahí, están haciendo esa reverencia a un muro? No podemos creer en esas personas. No, por eso no se les dio vocales a los judíos, únicamente se les dio unas cuantas letras, pero no se les dio vocales porque eran unos mentirosos, estaban engañando a la gente. Entonces no podemos confiar, tienen muchas mentiras. Por ejemplo, Moisés hizo las tablas, las hizo Moisés. Y luego le pusieron fuego cuando hicieron las letras le pusieron fuego de pirotecnia para decir que Dios había escrito ahí. Engañan a la gente. Han engañado a la gente y luego dicen que Moisés hablaba con Dios y Moisés no hablaba con Dios, hablaba con una entidad que se habían sacado de allá de Egipto. De Egipto se habían sacado una entidad y no han salido de Egipto. Todos los que se dicen judíos, que no creen en Jesús, no han salido de Egipto, siguen viviendo en Egipto porque
aún creen en lo mismo que creían en Egipto. ¿De qué les sirvió que hayan salido de Egipto? Si tienen los mismos rituales, si tienen las mismas, el que se ponía el faraón así en la cabeza, la de esa burka con rayas, se la ponen los judíos, se lo ponen en la cabeza, y se ponen dicen que no creen en la Virgen, pero se ponen el gorrito ese, el talib, el de ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el gorrito ese que se ponen ese de judíos? Ese viene de los griegos. Ese viene de los griegos, de ya con la Virgen. Y se le ponen el gorrito. Y luego lo primer escrito que sacaron se lo robaron a los babilonios. La menorá se la robaron a los babilonios, la sustrajeron de los babilonios. A los babilonios se los habían dado los hindú. Los hindú le habían regalado a nuestro primer padre, Abraham, le habían dado la menorá, se la dieron a nuestro padre Abraham en la India. Y los judíos fueron y se la robaron estos asirios. Estos se la robaron, se la robaron se la robaron en Babilonia a nuestro padre Abraham. Y muchas costumbres le robaron, se trajeron un escrito de una de las construcciones religiosas que había, se robaron los primeros escritos, se los robaron los judíos. La palabra alajá se lo robaron a los árabes. Se lo robaron a los árabes. La palabra alajá viene de los árabes. También le robaron la palabra alajá, significa palabra. La palabra también se la han robado a los árabes. Le han sustraído han copiado a todas las religiones, le han copiado. Le han copiado sus creencias, sus rituales y todo. Acuérdense que el judaísmo comenzó como una secta que hacían sacrificio de animales, hacían sacrificio, eran unos idólatras. La marca de la bestia, ahora lo que es la circuncisión, esa se la copiaron a las tribus africanas, y la adoptaron en Egipto para señalar a los esclavos. A los esclavos eran circuncidados porque como eran extranjeros, eran marcados como esclavos. Para eso se hacía la circuncisión. Esa es la marca de la bestia, marcarte como esclavo, mutilarte. Viene de unas tribus africanas donde se rayan la piel, se la marcan para enseñar de que son animales, de que pertenecen a los reptiles. ¿Qué culpa tienen los reptiles? ¿Qué culpa tienen los reptiles de que se anden marcando y quitando una extremidad, que se anden mutilando un pedacito, si de por sí somos un poco enanos y todavía nos quitamos un poquito de lo que Dios nos ha dado? No se vale. No se vale que por falta de sabiduría perezcan las personas porque no saben la verdad. Y están engañando a muchas personas porque en vez de entregarlos con Dios, los entregan con estas entidades inmundas. Los judíos, cuando un judío está vestido de negro, ese se lo lleva y los entrega con las entidades inmundas. Entonces, ¿para qué quieren irse con un judío? Eso se llevan a los niños, se llevan a las personas jóvenes, se llevan al que se cree de ellos, le ofrecen dinero y se lo llevan. Que lo van a llevar para la sinagoga de sabe dónde andas. Y se lo llevan y ya no lo regresan. Despídanse de todo judaísmo que no cree en la Virgen y no cree en Jesús. Despídanse de esos, ya no los van a volver a ver. No sé para dónde se llevan a la gente, ya no regresa. No sé si se irán con los ejércitos de la oscuridad. A lo mejor se van a los ejércitos de la oscuridad, o no sé a dónde se los llevan, pero se van y ya no los vuelven a ver. Y investiguen para que vean cómo esta secta se lleva a los niños, les prometen a sus padres que los van a preparar, que los van a estudiar, que les van a dar preparación y todo, y se los llevan y ya no los vuelven a ver su familia, nomás se los traen una vez o dos y ya no los vuelven a ver nunca.
¿Por qué? Porque los están ofreciendo a quién sabe qué, pues no creen en la Virgen y no creen en Jesús. Entonces imagínense a dónde van a parar. No, yo no voy a permitir, yo voy a hacer que todos los judíos de este planeta junten todos sus libros, los consuman, construyan, combustible sólido con sus libros para naves y se retiren de este planeta para que no sigan engañando a las personas. No dejen de ver Harry Potter. Sí, exactamente, todos los libros. Ya me voy, Polaris. Nos vemos. Ya tengo que bater ese. Bien, hombre, no se agüiten, hombre, estamos cotorreando, hombre. Sí, pero no aguanta la batería del celular. Dale, nos vemos.